Hola mis queridos hermanitos, en esta nueva clase de Cristología estaremos aprendiendo en este día sobre el bautismo de Cristo, los significados y de que Cristo se haya bautizado. Esta es nuestra clase número 7 de Cristología. Empecemos. El bautismo de Cristo. Empezaremos preguntándonos, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Representa y sella nuestra adoración a Cristo, nuestro lavamiento del pecado y nuestro compromiso a pertenecer al Señor y a su iglesia. El bautismo es el testimonio público de que he creído en Jesucristo como amo, Señor y Salvador de mi vida. El bautismo es una ordenanza que nuestro Señor dejó a nosotros los cristianos en la Gran Comisión en Mateo 28:19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También vemos en las Escrituras que el bautismo de infantes no está, o no existe un mandamiento claro o directo y enfático a bautizar infantes. No hay casos evidentes de bautismo de infantes en las Escrituras. Lo único que nos muestra la palabra que los infantes se presentan al Señor en el templo. Entonces, aprendemos que el bautismo de infantes no es un bautismo del Nuevo Testamento. Las Escrituras guardan silencio acerca de esto. Sin embargo, vemos que acerca del bautismo de adultos, la palabra de Dios es extremadamente clara. Hemos estado estudiando el libro de Filipenses los domingos en el culto, y en la introducción del libro vimos que el carcelero de Filipos creyó, y también toda su familia. También Lidia, ¿cierto?, la mercader. Todos recibieron la palabra predicada, creyeron y recibieron al Espíritu Santo. Por eso fueron bautizados. El bautismo es solo por inmersión, acorde a la palabra bapto, que significa sumergir, porque somos inmersos en Cristo. El bautismo de Juan el Bautista, representa poderosa y dramáticamente el arrepentimiento. Las personas se arrepentían con anticipación a la llegada del Mesías. El significado del bautismo de Juan el Bautista difiere en cierto sentido con el bautismo cristiano. De hecho, el bautismo cristiano alteró el significado del ritual, significando la identificación de los creyentes con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, lo cual es correcto. Como dice Romanos 6, versículos 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo por inmersión en agua es indudable que muestra esta realidad. Simboliza muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y mostrar que hemos sido transformados y justificados por medio de la sangre del Cordero. Sepulta nuestra vieja vida para una vida nueva. Ahora, con todo lo que vimos, puede surgir una pregunta. Si el bautismo de Juan representa arrepentimiento, ¿por qué fue bautizado Jesús? Otra pregunta puede ser, ¿por qué fue importante el bautismo de Jesús? A primera vista, parece que el bautismo de Jesús no tiene ningún propósito en absoluto. El bautismo de Juan fue, como acabamos de decir, el bautismo de arrepentimiento, como dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así:
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Pero Jesús fue sin pecado y no tenía necesidad de arrepentimiento. Si vemos en la palabra, incluso Juan el Bautista se sorprendió cuando vio a Jesús que venía hacia él. Juan reconoció su propio pecado y era consciente de que él, siendo un hombre pecador que necesitaba arrepentirse, no era apto para bautizar al perfecto Cordero de Dios. Mateo capítulo 3 versículo 14 dice: Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan creyó inapropiado bautizar a aquel quien sabía era el Cordero sin mancha de Dios. Pero Mateo 3:15 dice: Pero Jesús respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hay varias razones por las que era conveniente que Juan bautizara a Jesús al comienzo de su ministerio público. Jesús estaba a punto de emprender su gran obra, y era conveniente que Jesús fuera reconocido públicamente por su antecesor. Juan era la voz que clama en el desierto, profetizada por Isaías, llamando a la gente al arrepentimiento, preparándose para su Mesías, Isaías 43. Al bautizar a Jesús, Juan estaba declarando a todos que aquí estaba aquel a quien ellos habían estado esperando, el Hijo de Dios, aquel que él había profetizado bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, como lo dice Mateo 3:11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En este versículo hay algo muy importante. Vemos tres tipos de bautismo referidos aquí, en este versículo de Mateo 3, capítulo 3, versículo 11. Lo primero, en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan simboliza limpieza. 2. En el Espíritu Santo. Todos los creyentes en Cristo son bautizados espiritualmente, como dice 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y el de fuego, ya que el fuego es utilizado en este contexto como medio de juicio, tal como dice el versículo anterior y el posterior de Mateo 3:11, este debe referirse a un bautismo de juicio contra los no arrepentidos. El bautismo de Jesús también demostró que Él se identificó con los pecadores. Su bautismo simbolizó el bautismo de los pecadores en la justicia de Cristo, muriendo con Él y levantándose libres del pecado y capaces de caminar en vida nueva. Su justicia perfecta cumpliría todos los requerimientos de la ley para los pecadores, aquellos que nunca podían esperar hacerlo por sus propios medios. Cuando Juan dudó en bautizar al perfecto Hijo de Dios, Jesús respondió que así convenía que se cumpliera toda justicia. Con ello Jesús se refirió a la justicia que Él ofrece a todos los que vienen a Él para intercambiar su pecado por su justicia. Como ya dijimos, Cristo aquí se identifica con los pecadores. Él llevará finalmente sus pecados. Su rectitud perfecta será dada finalmente a ellos. Este acto del bautismo fue una parte necesaria de la rectitud que Él aseguró para los pecadores. Este primer acontecimiento público en su ministerio de Jesús es muy rico en significado. Prefigura su muerte y resurrección. Es también una prefiguración del significado del bautismo cristiano.
identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Marca su primera identificación pública con aquellos cuyos pecados Él habría de llevar. Fue una afirmación pública de su carácter mesiánico, siendo confirmado desde los cielos, donde Dios Padre en Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se encuentran claramente delineadas, amado hermano, las tres personas de la Trinidad. La orden del Padre al oír a su Hijo y la justificación y el fortalecimiento del Espíritu inauguran oficialmente el ministerio de Cristo. Además, hermanos, cuando Jesús se acercaba a Juan, estaba demostrando la aprobación del bautismo de Juan, dando testimonio que era del cielo y aprobado por Dios. Quizás lo más importante, la ocasión del bautismo público dejó testimonio a todas las generaciones futuras, la perfecta encarnación del Dios Trino revelado en la gloria del cielo. El testimonio directo sobre el cielo por parte del Padre, complaciéndose con el Hijo y el Espíritu Santo que descendía sobre Jesús, es una imagen hermosa, amado hermano, de la naturaleza trina de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el bautismo de Cristo. También describe la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la salvación de aquellos que Jesús vino a salvar. El Padre ama a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Él envía a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Y el Espíritu convence de pecado, Juan 16:8. Y atrae al creyente al Padre a través del Hijo. Toda la verdad gloriosa de la misericordia de Dios a través de Jesucristo está expuesta en el bautismo de Jesús. Qué hermoso es esto, hermano. Ver esta escena, haber visto esta escena de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un fuerte abrazo, amado hermano. Que Dios le bendiga grandemente.